El día de hoy hablaremos sobre rugosidad, rugosímetro y torquimetría. La rugosidad son imperfecciones, irregularidades o desniveles presentes en una superficie. Todas las superficies tienen al menos una mínima cantidad de rugosidad, incluso hasta la más lisa y suave. El rugosímetro es un instrumento de medición que se utiliza para cuantificar la rugosidad de una superficie. Este mide la microgeometría de estas superficies, lo que significa que evalúa la profundidad de las irregularidades. Ahora veremos los tipos de rugosímetros. En primer lugar, está el rugosímetro de palpador. Este es un equipo compuesto por un palpador que se desplaza de forma automática por la superficie. Mediante un amplificador registra los resultados del recorrido y determina cuál es el estado de la superficie. En segundo lugar, sigue el rugosímetro láser con palpador. Este dispositivo no trabaja con sistema de amplificación como los rugosímetros anteriores, sino que utiliza la amplificación de luz por emisión estimulante de radiación, lo cual le convierte en uno de los equipos más precisos. En tercer lugar, está el rugosímetro de palpador láser. Este carece totalmente de un palpador físico y en su lugar utiliza la emisión de la luz con longitud de onda de 800 nanómetros, lo cual sustituye a la aguja palpadora y amplificadora tradicional. Ahora hablaremos sobre el procedimiento de medición. Se debe establecer una superficie de referencia y debe ser lo más plana y uniforme posible. Puede ser una placa de vidrio o una superficie pulida. También asegúrate de calibrar correctamente el rugosímetro. Esto garantiza que las mediciones sean precisas. Decide el área de la superficie que deseas medir. Puede ser una pequeña sección o la superficie completa. La elección del área afectará los parámetros de rugosidad que obtendrás. Asegúrate de seleccionar una longitud de muestreo representativa de la rugosidad general. Durante la medición, evita vibraciones, golpes o movimientos que puedan afectar los resultados. Realiza múltiples mediciones en diferentes direcciones, en este caso al menos 3, para obtener un promedio representativo. Y por último, utiliza los parámetros de rugosidad adecuados según tus necesidades. Ahora hablaremos sobre la descripción de parámetros. En este caso está la rugosidad aritmética representada con las letras RA. Esto significa el promedio de todas las rugosidades. La rugosidad mediana, representada con las letras RZ, es la longitud entre la rugosidad de mayor y menor tamaño. La rugosidad total, representada con las letras RT, suma de las alturas máximas desde el centro. Ahora, la rugosidad cuadrada, representada con las letras RQ, es la raíz cuadrada de todas las rugosidades a lo largo de la superficie. Ahora pasaremos al siguiente tema, el cual es torquimetría. Básicamente es la ciencia que estudia la medición del momento de torsión o par rotacional aplicado a los objetos como ejes, engranajes y estructuras. En el caso de la torsión, es el esfuerzo aplicado a un objeto que produce un giro o una rotación en la pieza alrededor de su eje longitudinal. En otras palabras, es un tipo de deformación. Un momento que tiende a causar torsión se le llama torque. Como podemos ver en la imagen, se muestra una barra con una sección rectangular, la cual no es axisimétrica. Entonces, esto quiere decir que la torsión resulta en la deformación de las secciones transversales de la barra. En cambio, al tener una barra circular, la barra es simétrica debido a su sección transversal que va con respecto a su eje. Otra generalidad son las fuerzas causantes. Estas fuerzas pueden ser pares de torsión aplicados externamente o esfuerzos internos dentro del material. Por consiguiente, tenemos los tipos de prueba de torsión. Este tipo de pruebas se pueden aplicar solo a un movimiento de rotación o a la aplicación de fuerzas axiales, que en este caso serían la tensión y comprensión, y de torsión, que son los momentos. El primer tipo sería solo torsión. Este aplica cargas de solo torsión, que sería el torque o momento, a la muestra o el dispositivo. La segunda es axial torsión. Este aplica una carga axial, la cual es tensión o compresión, y torque. Como tercero, tenemos la prueba de falla. Esto es la torsión del producto, componente o espécimen hasta la falla. Como cuarto tipo, tenemos a la prueba de validación. Esto
se encarga de aplicar a una carga de torsión y mantener esta carga de torsión durante un periodo de tiempo fijo. Como quinto tipo tenemos las pruebas funcionales. Son pruebas de ensamblaje completos o productos como tapas de botellas, interruptores, bolígrafos de marcación o columnas de dirección para verificar que el producto se comporta como se espera bajo las cargas de torsión. Ahora hablaremos sobre el momento de torsión. Esto va con respecto a un punto determinado. El momento de torsión es la magnitud física que resulta de efectuar el producto vectorial entre los vectores de posición del punto en el que se aplica la fuerza y el de la fuerza ejercida. Sus elementos principales son la magnitud de la fuerza aplicada, la distancia entre el punto en el que se aplica y el punto respecto al que gira el cuerpo y ángulo de aplicación de dicha fuerza. Ahora mencionaremos el momento polar de inercia. Básicamente es la capacidad de un cuerpo para oponerse a la torsión alrededor de un determinado eje cuando se le aplica un par de fuerzas. Para realizar el cálculo utilizamos la fórmula J igual a la integral de R cuadrada por dm, donde la J es el momento polar de inercia, la R representa al radio del objeto y dm sigue siendo la densidad de la masa distribuida. La unidad de momento polar de inercia suele expresarse en milímetros a la cuarta potencia. Por consiguiente, hablaremos sobre el esfuerzo cortante torsional. Es un cortante formado por la torsión ejercida sobre una viga. La torsión se produce cuando se aplican dos fuerzas de valor similar en direcciones opuestas, lo que provoca un par. Para la fórmula, el valor del esfuerzo cortante torsional en cualquier punto del área de la sección transversal del miembro estructural se calcula utilizando la siguiente fórmula, donde T es el esfuerzo cortante, utilizando las unidades de medida libra-fuerza sobre pie al cuadrado para el sistema de unidades en inglés. La T significa el torque, representando en unidades de medida de libra-fuerza por pie para el sistema de unidades en inglés. La R es el radio o distancia al punto central del área de la sección transversal y se utilizan los pies para el sistema de unidades inglés. Por último, la J es el momento polar de inercia, representado en pies a la cuarta potencia para el sistema de unidades inglés. Ahora se mostrará el ángulo de torsión. Los esfuerzos cortantes que actúan sobre un cuerpo hacen que se deforme. Esta deformación generalmente se considera como un ángulo. Como podemos observar en la figura, tenemos una flecha redonda en la cual si la descomponemos en cuadritos, como los que se pueden observar en la cara frontal del cilindro, si aplicamos un torque, lo que va a provocar es un giro. Ese giro hará que el cuadrito se torsione y así generaremos el principio de torsión. Ahora bien, si tomamos en cuenta la flecha, el ángulo de torsión que está actuando sobre la flecha hace que se torsione, por lo tanto, esa torsión se puede calcular por medio del ángulo. Para calcularlo, utilizaremos la fórmula θ igual a TL sobre J por G, en la cual θ nos dice que es el ángulo de torsión representado en radianes, T es el par en libras o pulgadas, o en otro caso, nanómetro por metro. La L es la longitud de la acción de la flecha, representada en pulgadas o metros, sobre la J, que representa el momento polar de inercia, representado en pulgadas a la cuarta potencia o bien en metros a la cuarta potencia, mientras que G es el módulo de elasticidad al esfuerzo cortante en libras sobre pulgada al cuadrado o nanómetros sobre metro cuadrado. Por último, hablaremos sobre los medidores de deformación con resistencia eléctrica strain gauge. Medidor de tensión. A veces se refieren a esto con strain gauge. Es un sensor cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Convierte la fuerza, presión, tensión, peso, entre otras, en un cambio en la resistencia eléctrica que luego se puede medir. El medidor de deformación es uno de los sensores más importantes de la técnica de medición eléctrica aplicada a la medición de cantidades mecánicas. Estos se usan para medir la tensión y se pueden usar para detectar la expansión y la contracción. Gracias.